Hola, bienvenido, bienvenida a la física. En esta ocasión, bueno, primer video en el que vamos a trabajar leyes de reflexión, como ya hemos visto en clase. Así que prepárate, ponele play y empezamos. Bueno, ¿de qué te voy a hablar? Leyes de reflexión. Leyes de reflexión, ya lo hemos visto, sabes de qué se tratan. Las leyes de reflexión son dos. Son dos leyes que lo que nos permiten entender es qué trayectoria va a seguir un rayo al incidir sobre una superficie reflejante. Una superficie reflejante, un espejo, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué trayectoria va a seguir un rayo que incide sobre esa superficie reflejante? Bueno, repasemos un poquito. ¿Cuáles son las leyes de reflexión? Como te decía, son dos. La primera, R sub R, que es rayo reflejado, está contenido ¿en dónde? En el plano de incidencia. Primera ley. Tan simple como eso. Ahora te explico un poco más. Segunda ley que nos dice rayo reflejado está contenido, segunda ley que nos dice ángulo de reflexión igual a ángulo de incidencia. ¿Sí? Tan simple como eso. Pero, para entenderlo, tendríamos que comprender un poco los parámetros de los que estamos hablando ahí y algunos más. Para eso, mirá, te muestro este esquemita que está acá, que este esquemita simboliza de alguna manera la incidencia y la reflexión de un rayo. ¿Sí? Como podrás ver por acá lo que tenemos es, en esta situación, acá tenemos un rayo que incide, se hace incidir, proviene de una fuente luminosa, ¿sí? Y ese rayo incide sobre una superficie especular que sería esta, ¿sí? Por ejemplo, le podríamos decir, es un espejo, ¿sí? Ahí tenemos el espejo. ¿El espejo cuál es? El espejo, esto de alguna manera tenés que como hacer un ejercicio mental, porque esto estaría como en 3D, ¿sí? Una parte saldría del pizarrón y la otra, la que está como rayada, estaría detrás del pizarrón, ¿no? Tenemos el espejo y hay un rayo que está incidiendo en este punto, ¿sí? Al rayo que proviene de la fuente luminosa y que incide en el espejo lo llamamos rayo incidente. Lo simbolizamos R sub I, o R con un subíndice I, ¿no? La letra I. El punto donde incide el rayo incidente lo llamamos punto de incidencia, ¿sí? Bien, ¿qué más? Ahora vamos a tener desde el punto de incidencia, ¿sí? Desde el punto de incidencia y perpendicular, formando un ángulo recto, ¿sí? Con el espejo, vamos a tener la recta que es perpendicular, que la llamamos recta normal. Acordate, esto lo vimos en clase, cuando hablamos de normal, perpendicular, ortogonal, estamos diciendo lo mismo. Esta recta, ¿por qué se llama normal? Bueno, porque es normal al espejo, ¿sí? Porque es perpendicular al espejo. Marca la perpendicularidad del espejo. Y no es una recta cualquiera, porque es una recta normal, pero que pasa por el punto de incidencia, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Bueno, el rayo incide y vos de la vida diaria, digamos de tu experiencia cotidiana, te imaginarás que si hacemos incidir un rayo sobre un espejo, ese rayo se va a reflejar, ¿no? Así que vamos a tener producto de esa incidencia, porque el rayo no atraviesa esta superficie reflejante que es el espejo, que cambia su dirección. Se refleja, ¿sí? A esta reflexión, a esta trayectoria de la luz, ¿sí? La llamamos rayo reflejado, ¿sí? Rayo reflejado. Bien, ¿qué nos va a importar?
de todo esto que hemos mencionado. Nos va a importar medir desde la normal, ¿sí? Desde la normal, que era perpendicular al espejo, que formaba un ángulo de 90 grados con el espejo a cada lado, ¿sí? Nos va a importar medir el ángulo que se forma entre la normal y el rayo incidente. A ese ángulo, ¿cómo lo vas a llamar? Lo vas a llamar ángulo de incidencia. Y se simboliza con la letra I y este techito arriba que habla del ángulo. Es un símbolo matemático, ¿no? De que es el ángulo de incidencia. También la normal nos va a importar para medir el ángulo con el que se refleja el rayo, que es el ángulo que queda entre normal y rayo reflejado, ¿sí? A ese ángulo, ¿cómo lo vamos a llamar? Ángulo de reflexión lo vamos a llamar. Y lo simbolizamos con la letra R y este techito arriba, ¿sí? ¿Qué más? Ahora, vos te vas a dar cuenta que al tener el rayo incidente, ¿sí? Al haber descrito el rayo incidente acá, la normal acá, lo que se forma de alguna manera es este plano que yo traté de dibujarte acá, que en realidad estaría atravesando, ¿sí? Atravesando el espejo, ¿sí? Ese plano. Este rayo incidente y la normal están determinando ese plano, el que está en color azul ahí, que ¿cómo lo llamamos a ese plano? ¿Cómo lo llamamos? Lo llamamos plano de incidencia. Este va a ser el plano de incidencia. Si querés, para tener una referencia, ¿cuál sería acá en este caso particular el plano de incidencia? Bueno, podría ser el pizarrón, ¿sí? Dado que el espejo está una parte saliendo hacia afuera y otra hacia adentro, el rayo luminoso incide sobre el pizarrón, la normal está sobre el pizarrón. Bueno, el plano de incidencia es el pizarrón. ¿Se sigue? Ese es el plano de incidencia. La primera ley de reflexión, ¿qué te dice? Bueno, que el rayo reflejado no lo vas a encontrar, dada esta incidencia, no lo vas a encontrar que salga hacia acá, hacia afuera del pizarrón. No lo vas a encontrar que salga, que entre y atraviese el pizarrón hacia el otro lado. No, si el rayo incidente está en este plano, ¿sí? O sea, en el plano, en este caso en el plano del pizarrón, bueno, entonces podremos encontrar el rayo reflejado que también está sobre el pizarrón, sobre el mismo plano de incidencia. Por eso es que la primera ley de reflexión se resume como que el rayo reflejado está contenido en el plano de incidencia. ¿Que quién define el plano de incidencia? La normal y el rayo incidente. ¿Sí? ¿Sigo? Sigo. Segunda ley de reflexión. Segunda ley de reflexión que me dice, bueno, ángulo de reflexión igual a ángulo de incidencia. Ángulo de reflexión igual a ángulo de incidencia. O sea que el ángulo con el que incide el rayo es igual al ángulo con el que se refleja el rayo. Esto también te puede llevar a un análisis un poco matemático. Bueno, si R techito es igual a I techito, bueno, R techito es igual a 1 por I techito. 1 por I techito, 1 por lo que valga el ángulo de incidencia, va a ser el ángulo de incidencia. ¿Sí? ¿Por qué pongo el 1 acá? Bueno, porque si nosotros quisiéramos verificar esta segunda ley, ¿sí? Podríamos, una manera de hacerlo podría ser, bueno, registrar ángulos de reflexión para determinados ángulos de incidencia y luego ver si acá hay una relación de proporcionalidad directa. Porque ves que tenemos que R techito es igual a esta constante 1 multiplicado por el ángulo de incidencia. Eso nos da una relación de proporcionalidad directa. Quiere decir que si nosotros graficamos, por ejemplo, o registramos el ángulo de reflexión en función del ángulo de incidencia, bueno, la constante de proporcionalidad que tendríamos que tener ahí tendría que ser 1, ¿sí? Una relación de proporcionalidad de 1 a 1, ¿sí? Bueno, eso es lo que nosotros nos propusimos hacer en
la práctica experimental que vos recordarás que hemos hecho en estas semanas, ¿sí? Estará apareciendo por acá, por alguno de estos lados, el dispositivo que utilizamos para recordarte un poquito. Y bueno, a grandes rasgos, ¿qué hicimos? Bueno, nosotros queríamos verificar experimentalmente estas leyes, ¿no? La primera ley, ¿cómo la podremos verificar? Bueno, cualitativamente, observando, ¿sí? Vos tomaste fotografías en un banco óptico, ¿sí? Al hacer incidir un rayo sobre un espejo, viste la reflexión. Si el rayo incidente se encuentra en el mismo plano que el rayo reflejado, entonces estaríamos observando que se da para todos los casos analizados esa primera ley de reflexión, ¿no? La segunda, un poco más elaborado, ¿no? ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, más o menos como te contaba acá, registramos para determinados ángulos de incidencia el ángulo de reflexión. Pero eso no fue así como que tan sencillo, ¿no? Porque, a ver, un rayo luminoso no podemos no podemos generar. Siempre vamos a generar, por más de que utilicemos como utilizamos un puntero láser, vamos a generar un haz de rayos luminosos. Eso nos lleva a, para medir los ángulos de incidencia, que tenemos cierta incertidumbre. Imagínate, por ejemplo, estoy exagerando, este borrador es el ancho del rayo incidente, ¿sí? Cuando nosotros tomamos una fotografía de ese rayo, aumentamos y vemos que el rayo incidente tiene un espesor, ¿no? Tiene un ancho, perdón. Tiene un ancho. Ahora, la marca del grado del semicírculo está por acá, está acá. Entonces, esto tiene cierta incertidumbre hacia un lado y hacia el otro, ¿sí? Eso lo determinamos acá, ¿sí? Cuando partimos, por ejemplo, de los ángulos de incidencia. Bueno, acá la tabla en realidad te la simplifiqué. Nosotros tomamos más datos, ¿no? Tomé yo solamente 3 pares de datos, ¿sí? Para mostrarte. Por ejemplo, primer ángulo de incidencia, 0 grado, ¿sí? Medido en grado. ¿Qué vamos a representar acá? El ángulo de incidencia más o menos ese margen de error del que te hablaba. Este simbolito que está acá habla de la incertidumbre. Ya lo hablamos en clase. El primer ángulo de incidencia, 0 grados, vos determinaste al observar las imágenes, al observar en la práctica, que había una incertidumbre de 1 grado, ¿sí? Estas medidas son ficticias, ¿no? Yo las armé para explicarte. Bien, determinamos que el ángulo de incidencia, 0 grados más o menos 1 grado de incertidumbre. Ángulo de reflexión para este ángulo de incidencia. ¿Cómo se reflejó el rayo? Se reflejó con un ángulo de 0,5 grados más o menos 0,5 grados. Repito, 0,5 grados más o menos 0,5. ¿Qué quiere decir este ángulo de reflexión? Bueno, quiere decir que la medida más probable era 0,5 grados, pero que estaba entre 0 grado y 1 grado. ¿Se sigue? 0,5 menos 0,5 me da 0 grado. O 0,5 más 0,5, 1 grado. Estaba entre 0 y 1 grado, ¿sí? El ángulo de reflexión. Lo mismo acá. Acá el ángulo de incidencia estaba entre menos 1 y 1 grado, ¿sí? Entonces, acá tenemos ángulo de incidencia con su incertidumbre. Acá tenemos ángulo de reflexión con su incertidumbre. Detallé 3 valores de los que tomamos como medidas, ¿no? El segundo par de valores, ángulo de incidencia 10 más menos 1 grado, ángulo de reflexión 10,5 más menos 0,5 grados. Bueno, ¿qué nos importa saber? Vos fíjate que acá, si esta es la relación, bueno, yo podría, quiere decir que esta constante tendría que ser 1, R igual a I, R techito igual a 1 por I techito. Si quisiera, por ejemplo, despejar este 1, ¿cómo me quedaría esto? Me quedaría R techito, ¿sí? Sobre I techito igual a 1, ¿no? Y entonces eso quiere decir que estos cocientes, si es que se cumple esto, estos cocientes, dividir R sobre I, nos tendría que dar una constante 1. ¿Sí?
en todos los pares de valores. Eso es lo que buscamos. Bueno, ¿cómo hicimos eso? Una tercera columna con una medición indirecta que iba a ser la división de ángulo de reflexión sobre ángulo de incidencia, ¿sí? Pero a su vez con la correspondiente incertidumbre. Pero acá viene lo complicado. Acá viene lo complicado porque ¿cómo determinamos la incertidumbre de esta medida que es indirecta? Bueno, recordarás, si no, por acá te lo pongo, que esto es vamos a determinar la incertidumbre de una operación que es una división. En clase habíamos visto una tablita para propagar incertidumbres en medidas indirectas. Entre ellas teníamos la división. Cuando tenemos que dividir una medida, llámese A, sobre una medida B, lo que nos va a dar va a ser un cociente que lo llamamos D, ¿sí? ¿Cómo expresamos esa medida D? Bueno, vamos a expresar el cociente de más o menos la incertidumbre de ese cociente. El problema viene cuando queremos hallar la incertidumbre. ¿Cómo hallamos la incertidumbre? A ver, ¿de dónde sale esto? Bueno, excede nuestro curso. Yo te lo cuento, ¿sí? ¿De dónde sale esto? Seguime, por favor. Sale de acá. Sume el cociente de la incertidumbre de la medida A sobre A más el cociente de la incertidumbre de la medida B sobre B. Eso súmelo y multiplíquelo al cociente de A sobre B. O sea, esto te va a dar D, ¿no? Vamos a verlo ahora con valores numéricos, así que no te angusties, ¿sí? Acordate que la incertidumbre de cualquier medida, lo ves acá, la incertidumbre de I, la incertidumbre de R, la incertidumbre siempre va expresada con una sola cifra significativa. Así que si esta operación nos da con más de una cifra significativa, vamos a tener que redondear a una sola cifra significativa. Y prestame atención que vamos a ver un ejemplo donde eso se observa, ¿sí? Empecemos con ejemplos numéricos. Mira, el primer par de valores, ¿qué es lo que sucede? Yo quise dividir R sobre I, pero ¿qué es lo que tengo? R para el primer par de valores es 0,5 grados y es 0 grado. Ahora, te darás cuenta que 0,5 grados dividido 0 no podemos dividir entre 0, la matemática no nos lo permite, así que en este caso, bueno, este cociente nos queda sin efecto, ¿no? Porque esta división no existe en los reales. Pero eso no quiere decir que nuestra actividad experimental se venga abajo, no. Simplemente sucede por eso, ¿no? No vamos a tener un valor para analizar a partir de este primer par de valores. Pero no pasa nada, porque también podemos interpretar. Fíjate que cuando el ángulo de incidencia fue 0 grado, tenía una incertidumbre de 1 grado, pero el ángulo de reflexión fue medio grado. Estaba casi que sobre el rayo incidente, ¿no? O es muy probable que estuviera sobre el rayo incidente. Eso nos estaría, observando este par de valores, nos estaría diciendo que hay una aproximación a esto, que el ángulo de reflexión está bastante en el entorno del ángulo de incidencia. ¿Se sigue? Pero vamos a ver el segundo y el tercer par de valores, que esos sí son importantes. Fíjate, mira, no importantes, esos sí nos dan resultados. Fíjate, voy a tomar el segundo par de valores, voy a dividir el ángulo de reflexión del segundo, que lo voy a llamar R2, dividido el ángulo de incidencia del segundo, que lo voy a llamar I2. Hagámoslo. Ángulo de reflexión 2 va a ser 10,5 grados. Dividido ángulo de incidencia 2, que va a ser 10 grados. Unidades, primero que nada. Grados con grados, multiplica arriba, divide abajo, se va con este. O sea que este cociente y no me da ninguna unidad. No pasa nada. Me da adimensional, se llama.
¿sí? Ahora, divido 10,5 dividido 10. Bueno, esto es como correr la coma, dividir entre 10 es como correr la coma a un lugar a la izquierda. No pasa nada, sino calculadora, agarras la calculadora. ¿Esto qué me da? Me da 1,05. Corrí la coma a un lugar a la izquierda al 10,5. 1,05. Pero ahora tengo que hallar la incertidumbre. Y la incertidumbre, ¿cómo la hallamos? Con esta operación que está acá, ¿sí? Acordate. Incertidumbre, mirá, seguime por favor. Voy a hallar la incertidumbre. Entonces voy a utilizar esta operación. ¿Qué me decía la incertidumbre del cociente? Bien, sume la incertidumbre de A sobre A y más a la incertidumbre de B sobre B. Vamos a ver primero quién es A y quién es B, ¿no? Fíjate que A era el divisor, el dividendo, el que está arriba, y B era el divisor, ¿no? Fíjate que acá, ¿quién sería A? Sería R2, ¿no? O sea, el ángulo de reflexión sería A. ¿Quién sería B? El I2, o sea, el ángulo de incidencia, ¿no? Voy a marcártelo por acá, ¿sí? Este sería A y este sería B, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Tenemos A sobre B. Ahora, ¿qué me dice? ¿Cuál es la operación para determinar la incertidumbre de este cociente? Incertidumbre de A. ¿Incertidumbre de quién? Incertidumbre del ángulo de reflexión. ¿Cuál es? 0,5 grados. 0,5 grados. Sobre A. ¿Quién es A? R2. Sobre 10,5 grados. Más incertidumbre de B. ¿Quién es B? Es I2. O sea que es la incertidumbre de I2. 1 grado. Acá va 1 grado. ¿Sí? 1 grado. Sobre B. ¿Quién es B? I2. B es I2. 10 grados. 10 grados. Multiplicado por A sobre B. A. ¿Quién es? R2. O sea, 10,5 grados. Sobre B, que es I2. 10 grados. ¿Qué me queda entonces? Para hallar la incertidumbre de este cociente, 0,5 grados dividido 10,5 grados, eso lo sumo a la división de 1 grado dividido 10 grados, ¿sí? Sumo todo eso y lo multiplico a la división de 10,5 grados sobre 10 grados. Por las dudas, las unidades de esto, fíjate, acá grados con grados se va, grados con grados se va. Acá, grados con grados se va. O sea que nuevamente me va a dar sin unidades, tal cual, porque esto me da sin unidades, que es la división, ¿no? La incertidumbre de esto me tendría que dar sin unidades. ¿Se sigue? Bien. Ahora, ¿cuánto me da todo esto? Bueno, esto lo puedes hacer en la calculadora. Yo te recomiendo que lo hagas todo ese cálculo de una sola vez, como lo hemos hecho en clase. En resumidas cuentas, ¿qué me da? Me da 0,155. Pero, acórdate de esto. Siempre a la incertidumbre la expresamos con una cifra significativa. Así que esta medida vamos a tener que expresarla con una sola cifra significativa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjate, una sola cifra significativa. Bueno, voy a tener que cortar acá, ¿no? Bien, ¿cómo entonces aproximo? Porque no es solo, Álvaro, bueno, 0,1. No, Carla, tenés que aproximar, acordate. Entonces, ¿cómo aproximamos? Voy a mirar de las que voy a dejar de lado. Voy a mirar, esto es un ojo visor, ¿sí? Voy a mirar a la primera de las que voy a dejar de lado, a las que voy a olvidar. Y me hago la pregunta, ¿esa cifra, esta que estoy mirando, está entre 0 y 4 o está entre 5 y 9? En este caso es el 5, está entre 5 y 9. Por lo tanto, a la que voy a dejar le sumo 1, más 1. ¿Sí? Más 1.
Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Me va a quedar aproximado a 0,2. ¿Se sigue? A 0,2. Porque acá, vamos a anotarlo más claro, acá a esta le voy a sumar 1 más 1. Ahí está. Le voy a sumar 1 porque el 5 está entre 5 y 9. Esto está más cerca de ser 0,2 que de ser 0,1. Perfecto. Bien. Pero ahora, si nos fijamos, la incertidumbre está afectando no a las unidades, sino que a las décimas. O sea que mi medida va a tener que tener una precisión no más precisa que las décimas. Fíjate que acá el resultado que nos dio va, acá tenemos las unidades, acá tenemos las décimas, acá tenemos las centésimas. O sea que nuestro resultado va hasta las centésimas. ¿Puedo expresarlo así? Y no puedes expresarlo así porque estarías diciendo que tu medida indirecta es más precisa que lo que te dice el margen de error. No. Hay que, otra vez a esta también, hay que aproximar hasta donde nos dice la incertidumbre. Que la incertidumbre nos dice que afecta a las décimas, el margen de error. O sea que voy a cortar acá, ¿sí? A las décimas. Pero voy a mirar a la primera de las cifras que voy a dejar de lado. Y de vuelta a la pregunta. ¿Esa cifra, que es el 5, está entre 0 y 4 o está entre 5 y 9? Respuesta, está entre 5 y 9. O sea, suma una a la última de las que dejo. Suma una a la última de las que dejo. ¿Por qué? Bueno, tiene sentido. Porque esto, 1,05, está más cerca de ser 1,1 que de ser 1,0. ¿No? O sea que esto que está acá es aproximadamente igual a 1,1. ¿Sí? Así que tenemos acá el cociente que sería y acá tenemos la incertidumbre. Anotamos. Así que sería 1,1 más menos 0,2. ¿Se sigue? Fíjate, ¿no? La incertidumbre afecta a las décimas. Mi medida está expresada hasta las décimas. ¿Ok? Sigo con el otro cociente. Fíjate, el otro cociente R3 sobre I3. ¿Sí? R3, ¿cuál es? 20,5 grados dividido I3, 20 grados. ¿Sí? Otra vez, grados con grados se va. Esto me queda adimensional, ¿sí? No, sin unidades. ¿Qué me da 20,5 dividido 20? Bueno, calculadora y obtengo este valor, 1,025. Pero ahora tengo que determinar el margen de incertidumbre de esta medida indirecta. Margen de incertidumbre. Otra vez, acá, la operación esta. Bien, tendríamos que pensar quién es A y quién es B. Acordate. A, ¿quién es? El que está arriba. A. B, ¿quién es? El que está abajo. B. Así que para hallar la incertidumbre del cociente, ¿qué me dice? Incertidumbre de A. Incertidumbre de R2. Incertidumbre de R2, voy a la tabla. R2 es este. La incertidumbre 0,5 grados. Dividido A. ¿A quién es? R2. R2, 20,5 grados. Más incertidumbre de B. Incertidumbre de B. Incertidumbre de B, ¿quién es? Acá es B, ¿no? B es I2. Incertidumbre de B, 1 grado, ¿sí? 1 grado. Lo ponemos acá, 1 grado. 1 grado dividido B. Dividido B. ¿Quién es B? I2. I2, 20 grados. ¿Sí? 20 grados. Multiplicado por el cociente A sobre B. A sobre B. ¿Quién es A? R2. 20,5 grados. Sobre B. ¿Quién es B? I2. 20 grados. Luego, toda esta operación
en lo posible, hacerla de un solo paso, ¿sí? De un solo paso. Toda esta operación. Hacemos esta operación y ¿qué nos da? Nos da 0,07625. Todo este número, ¿cómo tenemos que expresarlo? Siempre lo expresaremos, porque es la incertidumbre, lo expresamos con una sola cifra significativa. Así que, una vez más, tenemos que aproximar, porque acá tenemos más de una cifra distinta de 0. Bien, ¿dónde nos vamos a quedar? En la primera cifra distinta de 0, que es el 7. Voy a cortar acá, ¿sí? Pero no así nomás. ¿Por qué? Porque voy a mirar, ¿sí? Acá el ojito de vuelta, y voy a mirar a la primera de las que voy a eliminar. Y la pregunta que me voy a hacer, ¿cuál es? Esa cifra de las que voy a eliminar, que es el 6, ¿está entre 0 y 4 o está entre 5 y 9? Respuesta, como es el 6, está entre 5 y 9. Por tanto, a la que voy a dejar, a la última de las que voy a dejar, le sumo 1. En este caso, sumo 1. ¿Sí? Sumo 1. Así que esto está próximo a ser 0,08. ¿Sí? Fíjate, tiene sentido porque nos dio 0,076. 0,076 está más cerca de ser 0,08 que de ser 0,07. ¿Sigo? Sigo. Ahora, la medida, una vez más, tiene que estar expresada digamos, con la misma cantidad de decimales que la incertidumbre, ¿no? No puedo tener más precisión en la medida que lo que me dice el margen de error, ¿no? Fíjate, la incertidumbre está expresada hasta acá unidades, acá décimos, acá centésimos, hasta las centésimas. Así que, y la medida, nuestro cálculo nos dio unidades, décimos, centésimos, milésimos. Tenemos que redondear hasta las décimas. Así que el mismo procedimiento, ¿no? Vamos a cortar acá y vamos a mirar a la primera de las que voy a eliminar. La primera cifra de las que voy a eliminar es el 5. ¿Sí? Es el 5. La pregunta que me hago es, ¿el 5 está entre 0 y 4 o está entre 5 y 9? Respuesta, te dije que te lo dije, está entre 5 y 9. Por lo tanto, a la última de las que dejo, voy a sumarle una unidad. ¿Sí? En definitiva, esto está próximo a ser 1,03. ¿Se sigue? 1,03. Y ahora la medida está expresada hasta las centésimas, tal como la incertidumbre está afectando a las centésimas, el margen de error. ¿Ok? Ahora, ¿qué toca? Toca expresar esta medida en la tabla de datos. Así que para el tercer par de datos obtuvimos el cociente, que fue 1,03 más menos 0,08. ¿Entendido? Bien, hasta ahí. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La idea de aquí sería pensar en lo que planteábamos al principio. Si este cociente, que en definitiva fue lo que hicimos, R techito sobre I, se obtiene, si de ese cociente se obtiene un valor constante. Y un valor que tendría que estar en el 1, ¿no? Tendría que ser el 1. Ahora, vos te habrás dado cuenta que nuestro experimento, y como todo experimento, como toda experimentación, no es el escenario ideal, ¿no? Siempre va a haber márgenes de error, márgenes de incertidumbre. Márgenes de error, ojo, cuando digo esto no quiere decir que error como algo que hicimos mal, sino que incertidumbre en las medidas que podemos tomar. No podemos tomar medidas, no podemos alcanzar medidas exactas, ideales. Siempre trabajamos con cierta incertidumbre, con cierto desfase, con cierto margen de incerteza.
Y eso tratamos de expresarlo acá, ¿no? Entonces, es esperable también que esto no nos dé 1, 1, 1, sino que nos dé 1, si es que se verifica esta constante, que nos dé ese 1, pero con cierto margen de incertidumbre, ¿no? Porque las medidas, tanto el ángulo de reflexión como el ángulo de incidencia, bueno, tenían cierto margen de incertidumbre. Ahora, el tema sería si acá lo que obtuviéramos sería 1,1, en otro par de valores 3,3, en otro par de valores 9,8. Ahí ya no estaríamos en presencia de esta relación, ¿no? Ahora, nosotros al observar aquí, y vos observarás más datos porque vos tenés más datos, tenés creo que hasta el ángulo de incidencia 80 grados, estamos en el entorno de 1, ¿sí? Con cierto margen de incertidumbre que incluso está afectando a las décimas o en algunos casos a las centésimas. Pero vamos a tratar de dar un valor promedio, porque la pregunta que tendríamos que responder es si de esta columna surge un valor constante. Bueno, para responder eso podríamos también incluir, bueno, esa incertidumbre, ese margen de error que manejamos. Si el margen de error está dentro de lo aceptable y el valor más aceptado está dentro del entorno de 1, bueno, entonces verificamos de alguna manera esta relación. Bueno, pero para poder determinar de todos estos cocientes, de alguna manera un promedio o el valor más representativo, ¿cómo podemos hacer? Bueno, mirá, por acá te lo planteo. Podemos determinar el promedio de el cociente R sobre I y su incertidumbre. ¿De qué manera? Seguime por favor. Sería tomar la cantidad de cocientes que tenés. En este caso, como no tenemos acá este primero, ¿cuál sería el número 1 de nosotros? Sería este. ¿Cuál sería el número 2? Sería este. Y no tenemos uno número 3, ¿sí? Entonces acá no iría nada. Y dividiría, ¿sí? Fíjate, yo en mi caso me quedaría así. Y después tengo que dividir por la cantidad de datos que ingresé, ¿sí? Acá tuve dos valores, bueno, voy a dividir entre dos valores, ¿sí? Y de alguna manera estoy hallando el promedio, ¿sí? Sume todos los valores y divídalo entre la cantidad de valores que sumaste, ¿sí? Si vos sumaste 5 valores, bueno, lo dividís entre 5. Si sumaste 8 valores, bueno, lo dividís entre 8, ¿sí? Y ahí que vas a tener el promedio, ¿sí? El promedio. Ahora, para hallar la incertidumbre de ese promedio, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, de todos los valores de todos los cocientes, ¿sí? De todas las incertidumbres de los cocientes, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar la incertidumbre máxima, o sea, fíjate, entre estos dos, ¿cuál es la máxima? 0,2, ¿sí? Esta sería la máxima. Voy a marcarla por acá, sería la máxima. Y esta sería la mínima que tengo. Vos te vas a fijar en todos esos que tenés como 8 cocientes, te van a quedar, o 9 cocientes. Bueno, buscas la incertidumbre máxima, buscas la incertidumbre mínima y ¿qué haces? Restás la incertidumbre a la incertidumbre máxima, le restás la incertidumbre mínima y a eso lo dividís entre 2, ¿sí? Repito, buscas la incertidumbre máxima, como yo la busqué acá, que acá sería 0,2, y restás la incertidumbre mínima, que en mi caso acá sería 0,08, y la dividís entre 2. La dividís entre 2. ¿Entendido? Repaso un poquito. Para hallar el promedio, sumás todos los cocientes que tenés, ¿sí? Y lo dividís entre la cantidad de los cocientes. La cantidad de cocientes que sumaste. Para hallar la incertidumbre, tomás la incertidumbre máxima y le restás la incertidumbre mínima. Y a esa resta la dividís entre 2. Acordate que siempre la incertidumbre, incluso esta, cualquiera de ellas, todas las que están acá las ves,
siempre con una sola cifra significativa. Así que si esta división que tenés acá te da con más de una cifra distinta de 0, vas a tener que redondear, ¿no? Acordate de eso. Entonces, ¿cómo te va a quedar el valor más representativo? Bueno, te va a quedar el cociente del promedio, ¿sí? El promedio de los cocientes, más menos la incertidumbre que la hallamos acá, con esta operación, ¿sí? Y ahí vas a expresar el valor más representativo. Que si ese valor está en el entorno de 1, ¿sí? Suponete que de acá obtuviéramos, qué sé yo, no sé, estoy 1,01 más menos 0,03, ¿sí? Bueno, acá podemos afirmar, ¿no? Que el valor está en el entorno de 1, ¿no? Está en el entorno de 1. Esto es, como máximo va a ser 1,04, como mínimo va a ser 0,98. Entre 0,98 y 1,04, claramente que está el 1, ¿no? Claramente que está el 1. Así que no estamos en un margen de error tan grande. Así que estamos verificando, teniendo en cuenta esos márgenes de incertidumbre, esta relación, ¿sí? Que el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia. ¿Entendido? Bueno, ¿qué te conté? Primero que nada, leyes de reflexión, hicimos un pequeño repaso, parámetros en la reflexión de un rayo, ¿sí? Y luego nos metimos en la actividad experimental, donde buscamos verificar estas leyes, ¿no? Vimos cómo verificar en particular la segunda ley de reflexión a través del dispositivo que armamos y de las mediciones de ángulo de reflexión en función de ángulo de incidencia. Propagamos todas las incertidumbres, manejamos el margen de incertidumbre, hallamos promedios y llegamos a una posible conclusión que si nuestros valores están dentro de esto, estaríamos dentro de lo esperado para lo que nos predice la ley de reflexión, la segunda ley, ¿sí? En el próximo video, ¿de qué te voy a hablar? Vamos a tomar los datos que nosotros registramos, los que medimos, y ahora vamos a buscar otra manera de relacionarlos. Otra manera de relacionarlos para verificar esta misma ley, ¿no? Que va a ser a través de graficar, ¿sí? Así que, próximo video, te veo. Aprovechalo ahora este contenido, podés pausar, rebobinar, ¿sí? Si te quedaste, te trazaste, vas hacia atrás, no te preocupes, velocidad más lenta y estudia. Nos estamos viendo para que apruebes. Cuídate.